Pues la verdad es que hoy nos obligaron a hacer ese ejercicio y hablamos de ese ciberataque a escala mundial con Jorge Imúez, el director de operaciones de A3Sec, quien nos acompaña aquí al estudio para entender un poco todo lo que sucedió hoy. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mire, antes de que nos vayamos a qué fue lo que pasó, me gustaría que empecemos por hablar de Colombia. Con este ciberataque, ¿qué tan afectados resultamos, amenazados? ¿Qué pasó con el país? Bien, hay una probabilidad alta de que en el país empiece a verse casos reflejados de este ataque, básicamente porque aquí hay muchas empresas multinacionales. El ataque se inició en Europa, principalmente en Rusia, que es el país que en este momento tiene la mayor cantidad de ataques registrados. Estamos hablando de que hace 11 horas habían aproximadamente unos 10.000 ataques registrados. En este momento ya vamos en 84.000. Wow. Está creciendo bastante y el problema principalmente está en que el usuario, al ejecutar el malware sobre su equipo, puede permitir la propagación de ese malware a través de toda la red de la compañía. En las empresas multinacionales suelen haber redes privadas que conectan Europa con Colombia. Entonces existe la probabilidad de que haya una propagación del malware a través de esa red. Jorge, en este momento nos están viendo dos tipos de televidentes. Unos que dicen, bueno, ahora yo cómo hago para prevenir. La doctora Juanita nos decía hace un momento, no abra correos que no conoce, no se meta a páginas que no conoce, pero pues la mitad de las cosas que uno hace se está metiendo en terrenos que no conoce. Y los otros que nos están viendo tienen en este momento su computador con una pantalla que les dice, deme plata para desencriptar o liberarle su información. ¿Qué hacer el uno y qué hacer el otro? Consejos prácticos. Sí, bien. Cuando el control termina del lado del usuario, cuando esperamos que sea el usuario quien tome la acción, estamos vulnerables definitivamente. Lo curioso de este problema es que Microsoft desde marzo publicó el parche de seguridad para solucionarlo, y si muchas empresas no lo han solucionado es porque tienen un problema con la gestión de sus vulnerabilidades internamente. Desde marzo teníamos la solución para esto. Está publicado en parte. Jorge, a ver, perdón que lo interrumpa, digamos, ¿quiénes están detrás de esos computadores? ¿Cuáles son esas clases de hackers que están atacando al mundo entero? Pues aunque no lo crean, el problema se deriva por la NSA realmente. Ellos son los, digamos, el problema nace ahí porque un grupo de hackers conocido como The Shadow Broker comprometió hace un tiempo, en abril más o menos, una serie de herramientas que estaba utilizando la NSA para hacer seguramente espionaje. ¿Es? La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Sí, exactamente. Y pues ellos en 14 de abril aproximadamente liberaron una serie de herramientas que se le conocen como exploits en el mundo de la seguridad, y esas herramientas son las que están utilizando los criminales hoy en día para atacar a los usuarios, cifrar el contenido de sus equipos, secuestrar esa información y pedir un rescate con una moneda que se llama el Bitcoin. Con el Bitcoin, pero cuando la gente paga ese rescate con Bitcoin, que además lo hacen en Bitcoin, entiendo, porque es muy difícil de rastrear, sí, ¿les devuelven la información? No necesariamente. El rescate puede estar entre alrededor de los $300 o $600, pero como estamos hablando de organizaciones criminales, no hay garantía realmente de que devuelvan la información. Jorge, las empresas grandes en este momento seguramente ya tienen a sus ingenieros informáticos al frente del problema. La gente que no se atreve a abrir su computador en este momento, ¿qué? Que espere, que no espere, que busque el parche, ¿en dónde? ¿En Microsoft? ¿En dónde? Bien, Microsoft le aplica como una serie de nombres a los parches de seguridad. El que soluciona este problema es el MS17010. MS17010. Ese parche es el que soluciona el problema que tenemos en este momento. Cualquier usuario lo puede instalar ejecutando las actualizaciones de Windows. Y pues adicionalmente el antivirus también tiene la capacidad de detectar algunos antivirus tienen la capacidad de detectar este tipo de malware. Si las autoridades quieren rastrear a esta clase de personas, ¿es posible ubicarlas en alguna parte? Es muy difícil. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de una organización criminal. Ya no estábamos peleando contra el hacker de garaje. Estamos hablando de una organización criminal con desarrolladores de software, con personas con un perfil muy, muy alto que tienen una red. ¿Y quiénes son esa clase de personas? ¿Dónde se reclutan o quién las dirige? Bandas criminales muy bien organizadas, están en Rusia, en China, están distribuidas a nivel mundial y tienen una capacidad económica enorme. Hace 2014 aproximadamente cayó uno de los líderes de una de las principales empresas dedicadas a vender tarjetas de crédito robadas, y lo que se encontró
encontró en ese momento era que había robado alrededor de $20 millones en tarjetas robadas. Entonces, imagínense, estamos hablando de una sola empresa. Ahora imagínense la capacidad de operación que puede tener toda la red criminal. Claro. Pero Jorge, si la realidad es lo que usted nos cuenta, que son ya estas organizaciones criminales a ese nivel que logran hacer ataques a escala mundial, pues ¿cuál es el mensaje que esto deja? Que no estamos seguros ninguno de nosotros, ni las grandes empresas, ni ninguna persona en lo que haga en Internet. Esa es la realidad. A nivel de seguridad existen unas vulnerabilidades que se les conocen como zero days, que son vulnerabilidades que no son conocidas ni siquiera por el fabricante. Microsoft hasta marzo no conocía de la existencia de esa vulnerabilidad. La NSA seguramente llevaba 1 año o más tiempo con esa vulnerabilidad aprovechándola. ¿Sí? Eso pasa mucho en los temas de la seguridad. Lo único que podemos hacer como usuarios nosotros es mantener actualizados nuestros sistemas, el sistema operativo, las firmas del antivirus, que es, digamos, la protección básica que debería tener cualquier organización y cualquier persona. Parche MS17010. MS17010. Nosotros tenemos que ser juiciosos porque la verdad creo que la mayoría no le prestamos atención a este tipo de alertas que además nos llegan y nos dicen que tenemos que hacer ese tipo de actualizaciones. Jorge Imúez, el director de operaciones de A3Sec, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.